Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Hoy una vez más tenemos la dicha de poder estar juntos para continuar con nuestra alimentación espiritual de esta semana. Hoy es maravilloso y por supuesto Papá Dios nos ha regalado esta oportunidad que vamos a disfrutar, porque como siempre hemos dicho, todo lo que Papá nos regala es para nosotros disfrutarlo, porque es así. Y así también podamos estar creciéndonos en gracia y en amor delante de Papá para su honra y su gloria. Ahora vamos a dar inicio a nuestro estudio y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque nos cuidaste, nos protegiste, nos amparaste, nos llevaste, oh bendito Dios, y nos ha dado la oportunidad de estar aún con el soplo y el aliento de vida. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos sempiternos. Padre Santo, perdónanos las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos y ayúdenos, oh bendito Dios, a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Perdónanos y límpianos de todo mal. Ahora vamos a abrir tu santísima palabra. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad, convenciéndonos también de pecado, bendito Padre, para que podamos siempre estar postrados delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por escucharnos y por respondernos. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados hermanos, como veníamos estudiando los viernes, el libro de Primera de Pedro, entonces ya la semana pasada habíamos estudiado Primera de Pedro capítulo 4 y nos habíamos quedado en el verso 8. En el verso 8 y para entrar al verso 9. Entonces vamos a tomar el verso 7 y 8 y vamos a caernos en el verso 9 para dar lugar a nuestro estudio en esta noche. Verso 7 llega y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, el consejo del apóstol Pedro para con nosotros es que como estamos viviendo en el momento del fin, el fin está avanzando a pasos gigantescos, entonces nosotros realmente no podemos desperdiciar el tiempo, no podemos darnos el lujo de enredarnos en cosas de poca remonta, ni en ningún tipo de cosas de este mundo podemos darnos el lujo de enredarnos. Entonces, en este tiempo que apremia, en este fin que se está avanzando con pasos tan gigantescos, es necesario que seamos sobrios y velar en oración. Es decir, debemos estar despiertos, debemos estar con todo nuestro raciocinio, debemos estar realmente bien despiertos para que realmente no vayamos a estar
ignorando las circunstancias y en qué tiempo estamos. Dos cosas que tenemos que hacer: ser sobrio, es decir, de no emborracharnos, de no emborracharnos con las enseñanzas, las filosofías, los cuentos de el vino de Babilonia. Es decir, por esta razón tenemos que ser hombres y mujeres sobrios. Es decir, con todas nuestras facultades despiertas, porque realmente no podemos perder ni un minuto en cosas realmente de poca remonta. Y nos dice, velad también en oración. Es decir, tenemos que estar a los pies de nuestro Señor, orando, suspirando por este bendito retorno, y así nos vayamos preparando día tras día, momento tras momento, para este gran encuentro con Él en gloria y llevarnos a casa. Verso 8. Y ante todo, eso que habíamos estudiado, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Mire bien eso. Ante todo, es decir, por encima de todo, de estar sobrios, de estar velando en oración, encima de todo eso tenemos que estar realmente ferviente en el amor. Es decir, tenemos que cada día nuestro amor entre nosotros tiene que estar acrecentándose, tiene que estar aumentando, tiene que estar desarrollando. El amor al yo tiene que ir desapareciendo, porque nosotros sabemos perfectamente el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Nos dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Este es el mandamiento nuevo que nosotros realmente tenemos y que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir desarrollándonos, tenemos que ir creciendo en este amor maravilloso. Por esta razón dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por esta razón el Señor Jesucristo había dicho a los discípulos: en esto el mundo conocerá que sois mis discípulos, si os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, la lección real que tenemos que aprender en este mundo se llama aprender a amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado, de cuidarnos, de protegernos, de ayudarnos, de vigilar los unos por los otros. No vigilar para ver el pecado y señalar a nuestros hermanos, porque no somos acusadores de nuestros hermanos, somos ayudadores de nuestros hermanos. Nos ayudamos los unos a los otros, nos oramos los unos por los otros, nos protegemos los unos a los otros. Es decir, este realmente es acrecentar nuestro amor los unos para con los otros, porque como si nos dice, entonces el amor cubre multitud de pecados. Bueno, entonces, partiendo que de ello, vamos a caer en el verso 9, que nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Escúchenlo bien. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir,
realmente cuando nosotros estamos leyendo las escrituras y vemos que las cosas realmente están siendo desbordados, ¿sí? Hay una confusión grandísima, porque cuando realmente un hermano se traslada a otra parte, un hermano va a trabajar en la obra que del Señor, no tenía por qué estar hospedándose en hoteles, gastando los recursos realmente que son pocos que tiene el verdadero pueblo de Dios. No hay forma de estar bajando en hoteles y menos todavía de 5 estrellas, sino nosotros tenemos que hospedarnos los unos a los otros. Es decir, cuando un hermano vaya de misión, entonces no va a bajarse en hoteles, sino nosotros los hermanos tenemos que tener un lugar reservado en nuestras casas para recibir a nuestros hermanos en el Señor. De pronto, muchos que dirán, pero pastor, en este momento hay mucho peligro, es que hoy en día el evangelio sea pervertido, hay mucha gente que son delincuentes, que son bandidos, que son de X o Y. Sí, tal vez tengan que razón, pero como el Señor nos ha dado una orden, si nosotros realmente pertenecemos al Señor y que el Espíritu de Dios nos está dirigiendo, nos está conduciendo, no tenemos nada que temer. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos conducirá siempre a lo que es correcto, a lo que es fiel, y nos dirá realmente a los que tenemos que atender. Por ejemplo, ustedes que miran, por ejemplo, cuando estamos leyendo la historia de Abraham, que siempre sacamos a la luz o a relucir, porque si nos trae mucho ejemplo. Abraham estaba sentado en su tienda, debajo de su árbol, recibiendo viento fresquito y todo eso tranquilo, cuando de pronto se levantó su cabeza y vio a 3 varones venir. Y Abraham realmente no sabía quiénes eran esos 3 varones. Pero él, al ver estos 3 extranjeros caminando, corrió hacia ellos con el espíritu de hospedaje, y por lo menos el Espíritu de Dios le inquietó y se levantó y fue realmente a decirles, señores, como ustedes ahí han pasado cerca de mi tienda, entonces por favor denme la oportunidad de atenderles un poco, de darles agua para beber, de lavar los pies, de descansar un poco, porque el sol está muy fuerte y para que puedan descansar y comer alguito un poco. Abraham no sabía con quién estaba charlando. No lo sabía. Y conforme a la historia, adivinen quién era realmente a quien Abraham estaba atendiendo, al mismo Señor. Y por la atención que brindó y por la charla que tuvieron, entonces Abraham pudo ver realmente su sueño cumplir, porque de esta visita fue cuando el Señor se le dijo: de aquí a un año, entonces tú tendrás tu hijito en tu brazo, y este hijito nacerá de Sara. En su brazo lo tendrá a esta misma época. Y el Señor se le dio el privilegio también de interceder por Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino Lot y con su familia. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos tener miedo,
nosotros no estamos revestidos de espíritu de temor, de espíritu de miedo, de espíritu de desconfianza. No, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros. Él es quien realmente nos debe mover. A veces el Espíritu de Dios nos habla, pero como no acostumbramos a su voz y no podemos discernir claramente, ese es porque nos falta esta relación íntima para poder realmente aprender a escuchar su voz. Si nosotros tenemos esta relación con Él, entonces Él nos avisa, Él nos dice quiénes realmente los que son, y así nosotros podemos ser hospedadores, podemos manifestar nuestro amor para con nuestros hermanos sin temor, sin miedo, sin espanto, sin estar juzgando a los demás, porque no hay que olvidar cuando no se conoce a alguien y uno comienza a pensar mal de este alguien, lo está juzgando y lo está condenando sin antes conocer a la persona. Porque nosotros a veces tendemos a juzgar por apariencia. Si de pronto la persona si no tiene buen semblante, si de pronto si no está, no nos aparece con vestidos costosos, deslumbrándonos, entonces nosotros creemos, no, este puede ser un ladrón, este puede ser un falso hermano, esto puede ser. Entonces nos metemos en un lío con nuestro Dios, porque el Señor nos puede visitar sin darnos cuenta y nosotros vamos a perder este privilegio, esta visitación. Es un honor de atender a nuestros hermanos. Es un honor de servir a nuestros hermanos. No hay que olvidar, el Señor llega y dice, quien quiera que recibe uno de estos pequeños, a mí me recibe. Quien quiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí lo han dado. Por esa razón, cuando estamos leyendo Mateo el capítulo 25, entonces vemos a los dos grupos al lado que del Señor, separando los cabritos con las ovejas, y las ovejas están a la derecha, y le dice, vengan, bendito de mi Padre, hereda el reino que ha sido preparado por vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque yo tuve hambre y me diste de comer, yo estaba desnudo y me vestisteis, yo estaba en la cárcel y me visitasteis, yo estuve enfermo y me visitasteis también. Entonces, y todos ellos le preguntan, pero Señor, ¿en qué momento te habíamos visto así? Nunca te habíamos visto. Y él les contestó a ellos, claro que sí me han visto, porque cada vez que habían hecho estas cosas a uno de estos pequeños, era a mí que lo estaban haciendo. Entonces, nosotros tenemos que partir. Mire bien, tenemos que partir de que el Señor Jesucristo, que habita en cada uno de nosotros y que somos su templo, a la persona, al hermano que se recibe, está recibiendo al Señor Jesucristo, quien habita en el hermano o en la hermana. Y él también que deshonre al hermano y a la hermana, entonces está deshonrando, es al Señor mismo que está deshonrando, porque el hermano, el Señor está en él. A la hermana, el Señor está en él. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Señor? ¿Cuántas veces hemos deshonrado al Señor? ¿Cuántas veces
hemos cerrado la puerta en la cara del Señor? ¿Cuántas veces hemos pensado mal del Señor y que realmente cuando creemos es el hermano X o la hermana Y y que estamos tratando así, cuando realmente esos ojos que nos están mirando, detrás de esos ojos está nuestro Señor Jesucristo. Detrás de esos ojos está nuestro Padre eterno. ¿Cuántas veces? Por esa razón nosotros tenemos que hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Y tenemos que aprender también a dar a estos visitantes lo mejor de nosotros. Lo mejor, porque ¿cuántas veces hemos dado al Señor lo sobrado, lo indigno, lo que realmente no nos sirve? Porque creemos como es un hermano X, entonces se le puede dar cualquier cosa o se le puede atender de cualquier forma, se le puede poner en cualquier rincón o se le puede ir a pagar hoteles para que se quede allá y nosotros perdemos el privilegio de la bendición de nuestro Dios que está en cada uno de sus hijos. Ustedes se acuerdan la misma historia que de David, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel fue a buscar el arca y los filisteos le mandaron el arca encima de la carretilla, y cuando el arca llegó y David se le colocó en una casa de alguien, entonces y se fueron que allá a Jerusalén. Pero ese alguien que recibió el arca estaba hospedando al Señor. Y efectivamente, y el Señor comienza a bendecirle. Y cuando David supo de eso, David corrió. ¿Por qué razón? Que corrió a coger el arca y llevarlo allá. Porque él quería la bendición del Señor. Porque la presencia del Señor es siempre nublado. Él no se presenta como hoy en día estamos escuchando, es que ángeles aparecen y dicen es que yo soy ángel, Dios me ha enviado, y ellos están poniendo despliegue y están diciendo cosas. No, cuando el Señor quiere visitar es como realmente algo que no es. Mide como el rey del universo, el creador del universo, se bajó para visitar a la tierra y nació en un pesebre, donde realmente todo el mundo se decía, no, eso no puede ser. Pero el Señor escoge lo que realmente el hombre desprecia para confundir la sabiduría de los hombres. Por esta razón nosotros no podemos hacer excepción de personas, como hoy en día que llegan y dicen, no, nosotros hacemos iglesia para los ricos. Claro, los ricos son pudientes y pueden sacar muchos billetes para ofrendar, para diezmar, y todo mundo si quiere tener en su iglesia ricos. ¿Y cuántas veces insultan al Señor cuando el Señor aparece como un mendigo, cuando el Señor aparece como un pobre, cuando el Señor aparece como un enfermo, cuando el Señor, ellos dicen, no, el Señor no puede estar en estos, porque Dios tiene que estar en los ricos, porque los ricos son los que obedecen al Señor. Ese es un pensamiento diabólico. Y en toda la Escritura nosotros pudimos ver claramente cuando la presencia del Señor se manifieste o se realice, es imperceptible. Es decir, solamente los que tenemos olfatos espirituales podemos discernir, porque es un asunto que el Espíritu Santo tiene que darnos esta revelación. Es una revelación. Es decir, cuando un hermano llegue a nuestras puertas, nosotros debemos
entender, sea el hermano que sea la hermana que sea, debemos entender es el Señor Jesucristo, es Papá Dios, quien a través de ellos viene a visitarnos a nosotros, viene a consolarnos, viene a participar con nosotros, viene a comer con nosotros, viene a dormir con nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta porque juzgamos por apariencia, porque el miedo de nosotros, la carnalidad, gobierna más, porque no tenemos un oído dócil. No tenemos esta esencia del Espíritu para que nos diga lo que realmente está aconteciendo, para que nos sople de que lo que realmente está sucediendo. ¿Cuántas veces hemos salido víctima de nuestro propio invento, de nuestro propio prejuicios, de nuestro propio categoría que nosotros hemos levantado y pensando es que Dios no puede estar en cuando realmente Dios hace lo que Él quiere hacer y se manifiesta como Él quiere manifestarse. Pero llegar a ti en un tremendo Mercedes, en un tremendo Trooper, llegar a ustedes con vestido reluciente, son los zampones que hacen eso. Y nosotros podemos ver durante toda la historia, los ladrones son los que se visten de lo mejor, son los que andan realmente con con corbatas que casi ahorcándoles, pero contar de dar la apariencia de piedad, porque ellos que saben que los hermanos les gusta espectáculo, les gusta lo maravilloso. Por esta razón hoy en día los demonios están haciendo fiesta en medio del pueblo de Dios y todos dicen, ese sí es manifestación de Dios. Dios va a permitir que un ángel suyo baja del cielo como ángel y se presenta como ángel delante de nosotros. Es no entender las escrituras. Es no tener contacto realmente con el Señor. Como hoy en día hemos escuchado, ángeles están apareciendo por aquí, ángeles están apareciendo que por allá, y la gente están poniendo, es que mide estos montones de aves que están haciendo círculo, mide estos montones de animales, y ellos dicen, esto sí es poder de Dios. ¿De qué Dios estamos hablando? De que Dios, la última demostración que Dios tenía que hacer para convencerte a ti, convencerme a mí, ya lo hizo, hermano. Y esta demostración se llama la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Dios no va a hacer ninguna otra cosa espectacular delante de los ojos de los hombres, porque ya los hombres han acostumbrado ya a adorar a los anticristos, a adorar a lo que les aparece. Por esa razón no podemos dejar de olvidar el libro de Hebreo, el capítulo 1, Dios, después de haber hablado en el tiempo antiguo a través de los patriarcas y de los profetas, en esos últimos días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, aquel que constituyó heredero de todo. Después del Señor Jesucristo, hermanos, Dios no va a hacer ninguna cosa espectacular para llamar la atención de nosotros, porque Él llamó nuestra atención a través de este despliegue maravilloso, glorioso, potente, es decir, que no hay palabra, que no hay calificativos para decirlo, que es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Muchas están pensando es que para que el Espíritu llegue es que la gente tiene que caerse en éxtasis y tienen que estar mirando ahí el cielo como si algo espectacular. Esto ya no se hace. Los que hacen eso es el engañador que quiere ver si puede engañar aún si fuera posible a los escogidos. No hay manifestaciones espectaculares. Nosotros tenemos que entenderlo. Toda la manifestación espectacular ya se hizo en el Señor Jesucristo. No habrá otro, hermanos. Por esa razón, hoy en día, nadie cree que el Espíritu de Dios está moviéndose, porque ellos dicen el Espíritu de Dios tiene que estar moviendo en los lugares grandísimos, donde hay millones y de millones de personas reunidas, donde hay plata de por medio, donde hay caídas de para atrás, donde hay desmayo, donde hay revuelco en el piso, donde hay saltos, donde hay gritos, donde hay todo eso. Ellos están buscando emociones y todo eso es la carne. Es la carne que está buscando cosas espectaculares. Y por supuesto el diablo también se pone feliz y va a hacer cosas espectaculares. ¿Qué cosas? Porque cada uno quiere emoción. Pero no, el Señor ya no trabaja en esta forma, sino ahora tiene el Espíritu Santo que se está moviéndose imperceptiblemente en medio de su pueblo, que está en cada uno de sus hijos y que realmente no vamos a discernir con los ojos carnales, sino tenemos que discernir es con los ojos espirituales, porque el Señor dice en su palabra: el que me recibe, recibe a mi Padre, y nosotros dos vendremos y haremos morada en él. Y esta morada en él se hace a través del Espíritu Santo. Entonces la deidad está en ti, mi hermano, que está ahí al frente viéndome y escuchándome. Mi hermana está escuchando. Dios está en ti y en cualquier de su hijo o de su hija, y esa es una forma imperceptible de verlo. A veces nos enojamos con el predicador que no nos enseña, que no nos dice lo que queremos escuchar, y no estamos entendiendo que estamos hablando mal de Dios porque estamos rechazando la amonestación del Señor, estamos criticando al Señor, estamos haciendo un montón de cosas, cuando realmente tenemos que entender: si el hermano está en la mano del Señor y el Señor Jesucristo vive en el hermano, entonces el que está hablando es el Señor Jesucristo. No es que tiene que hablar conforme a mi gusto, conforme a mi deseo, conforme a mis ganas, conforme a mi querer, sino Dios me va a decir lo que Él quiere que yo sepa y que yo haga para la honra y la gloria suya y la salvación mía. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Pero ¿cuántas veces hemos perdido estas evaluaciones? Por prejuicios, por paradigmas que hemos establecido o que el hombre ha establecido. Como en el tiempo antiguo, ellos decían: no, en este no puede estar Dios, este no puede ser hijo de Dios. Así estigmatizaban al Señor Jesucristo. Entonces, como Él venía con despliegue, a pesar de que el Señor Jesucristo hizo despliegue de cosas que nunca se había hecho, pero como Él no se sometía a las mentiras de ellos, sino Él venía a enseñar lo que es, lo despreciaron. Pero cuando pensaron que estaban despreciando a cualquier hombre,
cuando pensaron que estaban humillando a cualquier hombre, cuando pensaron que estaban golpeando a cualquier hombre, cuando pensaron que querían apedrear a cualquier hombre, y todo eso lo estaban haciendo con el Dios Todopoderoso y no supieron el día de su visitación. Por esa razón tú y yo tenemos que estar sobrios. Tenemos que estar velando en oración para que cuando estos momentos maravillosos se nos presentan y que podamos discernir espiritualmente lo que es y no dejarnos engatusar con estos deslumbradores, con estos que vienen para envenenarnos el alma o para robarnos el alma o para destruirnos y llevarnos con Satanás. Entonces necesitamos tener perspicacia, necesitamos tener inteligencia, necesitamos tener sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios, que es el Señor Jesucristo en nosotros, para realmente nosotros poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cuántas veces hemos fracasado en todas estas cosas simplemente por nuestro prejuicio? Porque hemos establecido el mover de Dios en nuestro concepto y nos atrevemos a limitarlo a Él, y que fuera de nuestro concepto es que el Señor no puede hacer otras cosas. Tiene que hacer eso, porque al fin y al cabo tiene que moverse conforme a lo que yo diga. Estamos equivocados, hermanos. El Señor crea las formas. Y no hay que olvidar, todo lo que existe es creación de Dios. Entonces Dios puede utilizar su creación a su antojo, a su forma, a su manera. Y nosotros no podemos tomar el atrevimiento de limitar a nuestro Dios omnipotente, omnisapiente. No lo podemos atrever, omnisciente. Nosotros no podemos atrever a limitarlo o a pensar él tiene que hacer X o Y cosas. Si no se haga, entonces no es él. No, hermanos, por esa razón Satanás nos lleva la delantera. Por esa razón, hoy en día, muchos están diciendo Dios y clamando y alabando, pero están alabando a Satanás, están llamando a Satanás Dios y están bajo la influencia diabólica de él. Porque nos hemos equivocado de conceptos. Estamos siendo deslumbrados por cosas superficiales sin entendimiento. Entonces nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mire bien eso, cada uno según el don que ha recibido, es decir, cada uno de nosotros como hijo de Dios, el Espíritu Santo nos reparte dones. Y estos dones no es para nosotros categorizar. Estos dones no es para nosotros sentirnos superior. Estos dones no es para hacernos popular y darnos importancia. No, mire bien eso. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Es una gracia qué? Multiforme. Es decir, nosotros no podemos categorizar el mover del Señor. No podemos hacerlo. Y los dones que el Señor nos da, cada uno conforme al don que el Señor le ha dado, no para engrandecerse a sí mismo, no para hacerse importante, no para utilizar estos dones para despojar a los demás
o para enriquecerse a sí mismo, sino los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros es para ministrar el pueblo de Dios, santificar el pueblo de Dios, ayudar al pueblo de Dios, servir al pueblo de Dios para la honra y la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender y debemos sumergirnos en esta multiforme de la gracia de nuestro Dios. Por esa razón, el Señor está en medio de nosotros y nunca nos damos cuenta. Porque tenemos conceptos carnales y decimos, si no es así, entonces no puede ser otra cosa. Y los otros que pensaron así fracasaron. El Señor vino, todos pensaron que el Señor, como el Dios Todopoderoso, se iba a manifestarse en la casa del rey David, entonces el rey de aquel entonces que iba a estar en el trono, entonces el Mesías iba a nacerse ahí, o conforme a los sacerdotes entonces iban a nacer, pero es una ignorancia. Porque ¿cómo iba a nacer en la familia de Herodes el Grande si la familia de Herodes el Grande obtuvieron el reino? Es gracias a Roma, es por vender la patria a Roma. Y Anás y Caifás, como sumos sacerdotes, con todo lo que han hecho, ¿cómo iban a pensar que el Mesías iba a nacerse ahí en el seno de ellos? Pero de que el Mesías nació en la familia de David, sí, claro que sí, porque María era descendiente de la casa de David, y lo mismo que José. Pero ellos eran ya en aquel entonces los pobres, eran ellos que deberían estar en los tronos, pero ellos eran los pobres y por esa razón despreciaron al Señor Jesucristo. Y hoy en día es lo mismo que está haciendo. Todo mundo si corre en los lugares grandes, llenos, repleto, donde hay revolcamiento en el piso, donde hay brincos, donde hay saltos, donde hay sudor, donde hay de todo. Es que el poder de Dios está moviéndose. Cuando realmente el poder que se está moviendo es el poder de las tinieblas que necesita convencer, si fuera posible, aún a los escogidos. Porque a nosotros nos gusta la apariencia y creemos que Dios se va a moverse conforme a nuestra apariencia. Nosotros creemos mentira, más apariencia es igual a existencia. Entonces nosotros decimos, existimos gracias a la mentira y a la apariencia. Entonces nos vamos a aparentar de la piedad, pero sin la eficacia de ella. Estaremos cargando la Biblia, pero sin la eficacia de ella. Estaremos danzando, brincando, alabando al Señor, supuestamente, entre comillas, pero sin la eficacia de ella. No, hermanos. Tenemos que ser buenos administradores de los dones de Dios. El don que tú entiendes que tú tienes y que el Señor ha depositado en ti, no para tu servicio, no, sino es para el servicio de la hermandad. Es para atender a los hermanos. Por esta razón, si nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a cuentos, no conforme a historias, no conforme
a quien sabe que tantas cosas a veces se hacen derroche de palabrería, cuando realmente estas palabrerías no llegan en absolutamente a nada, son huecos, son vacíos. No, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Mire bien eso. Para que en todo sea Dios glorificado por el Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya y amén. Eso es lo que realmente el Señor demanda de nosotros, que seamos buenos administradores de los dones, o mejor dicho, de todas las capacidades que el Espíritu Santo ha distribuido en la iglesia para el servicio de la iglesia. Cuando estoy hablando de iglesia, yo no estoy hablando de denominaciones. Yo no estoy hablando de asociaciones. Esos son de hombres, son carnales. Y el interés de ellos es llenar sus arcas para la destrucción final. Pero el pueblo de Dios, cuando estoy hablando de iglesia, yo estoy hablando de cada hermano en el rincón donde se encuentra, que está en el Señor Jesucristo, a pesar de que de pronto no tienen ninguna influencia sobre los demás aparentemente, a pesar de que no están con multitudes detrás de ellos, pero eso hablando de esta iglesia, de este hermanito, que puede ser un hermanito de pronto sin importancia, o de pronto que nadie se lo mira, o la hermanita, entonces que nadie se lo mira porque no tiene dinero, que no tiene una apariencia hermosa para engañar, pero el corazón de este hermano, donde quiera que esté, el corazón de esta hermana, donde quiera que esté, está conectado por el Espíritu Santo de Dios con todos nosotros en todo lugar. Esa es la iglesia de Dios, es esa iglesia que yo me estoy refiriendo. Entonces, estos dones que el Señor nos da, que hoy en día que muchos han categorizado a los dones, los que quieren ser más importantes dicen, no, es que ser evangelista es muy poquito, ser pastor es muy poquito, ser salmista no, es que yo me declaro apóstol porque mi estatus demanda eso. Mis contactos demanda eso, o la congregación que yo tengo de 15,000, de 20,000, de 30,000, de 100,000, de 1,000,000, entonces demanda eso, y yo tengo que estar a la altura de eso, pero es altura del infierno, no altura que del Señor, porque el que quiere ser grande, que sea siervos de todos. Eso es la congregación de los santos, que no lleva un título que realmente no se ve, pero el hecho de que no se ve no significa que no existe, porque el pueblo de Dios está repartido en el mundo entero y nadie conoce a estos hijos de Dios que está en medio del mundo, que está en medio del cristianismo. Pero estos realmente son los que no se doblegan ni truecan su primogenitura por un plato de lenteja. Prefieren estar andando descalzo, pero sabiendo que el evangelio les calza los pies. Pueden estar andando desnudo
o de pronto que no desnudo, sino con ropa rota, pero saben perfectamente que la vestimenta que vale la pena se llama revestirse del Señor Jesucristo, que pueden estar realmente económicamente necesitados, pero que saben que la verdadera riqueza se llama el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Dios, que no trueca la gloria de Dios por lo que no aprovecha, que no cava cisternas rotas, que no retienen agua, sino saben que la cisterna real, la fuente de agua vida, se llama el Señor Jesucristo, y que ellos están bebiendo a satisfacción de los pechos del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que yo estoy hablando, y es esta iglesia que cada uno de nosotros tenemos que estar percibiendo, tenemos que estar mirando, porque esta es nuestra familia espiritual. Ese es el pueblo de Dios. Y esto es lo que realmente nosotros tenemos que ver. Por esa razón, cualquiera sea su don, es importante, porque es lo que Dios te ha dado para utilizar, para ministrar a sus hijos, a su pueblo. Aunque tú no... Hay muchos que sufren porque ven que no están haciendo a la gente caer de para atrás, y ellos dicen, no, es que yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Los que hacen caer de para atrás tienen el Espíritu Santo? ¿Sí lo tienen? No, hermanos. No. El Espíritu Santo no viene a hacernos caer físicamente de para atrás. No. El Espíritu Santo, si no viene a hacernos revolcarnos en el piso que como un marrano, entonces que los gusanos del cuerpo que de marrano, si le hace es revolcarse en el piso, en el lodo, el Espíritu Santo, si no viene a eso, el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Él viene a enseñarnos el sendero real donde tenemos que caminar. Él viene realmente a ayudarnos a ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que Él viene a redarguirnos, a instruirnos en toda justicia. Es lo que Él viene a hacer. Él viene a hacer es abrir al Señor Jesucristo delante de nosotros para que cada día podamos ir metiéndonos más en el Señor Jesucristo y metiéndonos hasta que el yo esté totalmente desaparecido y pueda cumplir la palabra del apóstol Pablo en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esto es lo que realmente el Espíritu de Dios vino a hacer, a ayudarnos. Él es el único que conoce el camino, Él es el único que conoce el itinerario de Dios, Él es el único que conoce realmente lo que Dios quiere hacer de ti y de mí, y Él viene con su cartilla para trabajar en ti y en mí la imagen y semejanza de Papá Dios. Eso es lo que nosotros realmente tenemos que entender. Por esa razón se nos dice, y vuelvo y lo repito, porque es necesario que se entienda, es que nosotros tenemos que velar y orar, ser sobrios. No embriagarnos con tantas enseñanzas que están dando, con tantos movimientos que se están haciendo, con tantos despliegues de supuesto poder que se está haciendo. No, el Espíritu de Dios viene a convencernos de pecado, a ayudarnos a ir desarrollándonos en amor, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Estos son lo que el Espíritu viene a desarrollar en nosotros para la honra y la gloria de nuestro Dios.
Entonces, todos los dones que el Señor ha depositado en su iglesia pertenecen a su iglesia. No son los hombres que te nombran. No son los hombres según sus conveniencias. Si tú te decides a ser esclavo de ellos, a traicionar al Señor Jesucristo, pero a ser fiel a ellos, aunque en medio de sus mentiras, en medio de sus falsedades, en medio de sus enseñanzas espurias, tú aceptas, eres un traidor del Señor Jesucristo. Lo que realmente nosotros necesitamos entender es que el Espíritu viene para ministrarnos, para que el hombre carnal, el hombre animal, pueda ser destruido para siempre, y que el hombre espiritual, esta mujer espiritual, que ve las cosas espirituales, que entiende las cosas espirituales y que vive espiritualmente, viéndolo el invisible, es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. No darnos calor, de darnos una euforia, de darnos una falsa alegría, porque todos estos que brincan, que saltan, que revueltan, cuando uno se mira sus rostros, salen de peor de vacío, porque la presencia del Señor Jesucristo no llene su corazón, mientras el pobre puede estar miserable, puede estar de la forma que esté, pero el gozo santo del Señor está en él, porque él aprende a vivir cualquiera sea su situación, porque él sabe la verdadera situación es la presencia del Señor Jesucristo en su corazón. Todo eso es lo que realmente el pueblo de Dios necesita. No es que no, Dios te ha creado para que seas cabeza y no cola. No es que Dios te ha creado para que posees el mundo y que el Señor Jesucristo si se hizo pobre, sí es verdad, pero a ti Él te ha pasado todos los millones que debes tener. No, hermanos, eso es espuria, eso es mensaje de Satanás que viene realmente a perturbar el amor del pueblo de Dios. Por esta razón hoy en día el pueblo se categorizan. El que tiene el mejor carro es más santo. El que tiene la mejor casa, ese es el más santo. El que tiene la fiduciaria de rodilla delante suyo, entonces ese es el más cercano de Dios. ¿Dónde encuentran eso, hermanos? ¿Dónde encuentran eso? Todos estos son pensamientos de hombres. Son falsos evangelios. Este no es el evangelio. El evangelio se llama el Señor Jesucristo, el amor de Papá Dios para con la raza humana. Dios amó tanto al ser humano que dio a su Hijo unigénito para que quien quiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde han leído en el Nuevo Pacto el Señor Jesucristo venga y dice, hijos míos, vayan al mundo, enriquécense, gócenlo, disfrútenlo, porque eso es lo que yo he venido a hacer. Yo he venido a coger el mundo y ponerles a sus manos para que el mundo esté de rodilla delante de usted. ¿Dónde han visto ese texto? No lo he visto. Sino al contrario, el Señor Jesucristo sí dijo, yo soy extranjero en este mundo. Yo he venido a este mundo para cumplir una misión y me iré a donde mi Padre.
Y Él antes de irse nos hizo la promesa de que Él se va, sí, es verdad, pero Él iba a retornar por nosotros para llevarnos a casa. Y por esta razón los apóstoles escriben, nuestra ciudadanía no es de este mundo, somos extranjeros, somos advenedizos. ¿Por qué no podemos entender estas cosas y administrar realmente la gracia de Dios, la gracia multiforme de Dios a los santos de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, es lo que nosotros tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue, pero repito el último texto. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya y amén. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ministrar al pueblo de Dios para la honra y la gloria de nuestro Papá Dios. Amados, el tiempo se nos fue, pero que todas estas cosas puedan quedarse grabadas en nuestros corazones y así podamos glorificar y honrar el nombre de nuestro buen Dios y Señor. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso, porque cada día nos abres más, te abres más a nosotros para que podamos hundirnos, navegarnos dentro de ti para aprender más de ti y así podamos glorificar el santísimo nombre tuyo que ha sido invocado sobre nosotros. Te alabamos y te honramos por ello. Perdónanos, oh bendito Señor, en todo lo que hemos errado, en todo lo que hemos equivocado, porque estamos siguiendo los dictámenes de hombres y no te habíamos preguntado a ti realmente para que seas tú iluminándonos, conduciéndonos, direccionándonos conforme a tu santa y bendita voluntad. Perdónanos y ayúdenos, oh bendito Dios, a estar siempre postrados delante de ti y a ministrar conforme a lo que tú determines que ministremos para tu honra y tu gloria y la santificación de tu pueblo. Padre, en tus manos nos encomendamos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por este magno privilegio que tú nos has hecho partícipe. Gracias. Ayúdenos a estar siempre postrados a tus pies. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Paz. Mis queridos, mis amados, nos veremos en la próxima oportunidad. Feliz noche y descansen en el regazo de papá. Buenas noches.